Actualízate para ir al ritmo del mundo de hoy. Cultura Mundis ofrece cursos, foros y talleres diseñados especialmente para ti, con un enfoque único en la experiencia, el aprendizaje y la igualdad. En Cultura Mundis creemos que la sabiduría no tiene fecha de caducidad. Nuestra comunidad está transformando vidas y desafiando límites. Únete a nuestra comunidad y sé parte del cambio. Visítanos en www.culturamundis.com, porque aprender es vivir. Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy tenemos el inmenso placer de tener a una amiga muy querida, una artista, una poeta, una escritora, una dramaturga. Bueno, voy a leer de manera un poquito más formal. O sea que me emociono cuando se trata de Inés. Inés nació en Caracas, se graduó en la Universidad Católica Andrés Bello en Comunicación Social, Mención Prensa, trabaja en el área de comunicación estratégica, ha dirigido diversos medios de comunicación, es locutora, con especialidad en redacción, publicidad, mercadeo, imagen, diplomado en escritura creativa, redactora, poeta, dramaturgo, narradora. Dirige cursos de escritura creativa y dramaturgia, con experiencia en teatro, que de eso ya hablaremos. Y hoy en día, gracias a su experiencia en comunicación estratégica, se ha distinguido al fundar la red informativa Pasión País, cuyo objetivo es informar desde lo positivo, convencida de la importancia de destacar el trabajo de los verdaderos líderes, constructores y emprendedores, quienes son los que deben ser los referentes de la sociedad, y ella lo hace siendo absolutamente fiel a sí misma. Inés, bienvenida a Poetizando. Bueno, querido Johnny, no sabes lo contenta que estoy de compartir con ustedes tres este encuentro y bueno, con todas las personas que veo que están conectadas. Me encanta que en esta presentación inicial hayas hecho mención al hacer el ser fiel a uno mismo, porque yo creo que esa es mi principal bandera. Qué bueno, Inés. Inés, la pregunta de rigor para poder entrar, pero antes de hacerte la pregunta de rigor, yo quiero leer un poema tuyo porque lo voy a enganchar con tu respuesta. Adelante. En, en minúsculas, tú inicias así. Llegó el agua, debemos recoger la cola kilométrica, la verdura, leer recetas de bajo costo, lavar si el razonamiento te lo permite, la tarjeta de crédito no te consiente pagar ni un kilo de queso. Ves televisión si tienes señal, pegas gritos para que tu madre te escuche al teléfono ante tanta interferencia, rendir el detergente que tiene precio de oro, hervir el agua para no morir de gastroenteritis, hacer la cola del pan, ayudar a la vecina en emergencia, solicitar por las redes sociales un medicamento que no llega, compadecerte del que está peor que tú, racionar el ron para engañar a tu cuerpo. Ya no quieres escribir ni una palabra, ellos necesitan embriagarse. Inés, ¿qué Duro. es la poesía para ti? Reflexionando sobre el tema de la poesía, bueno, que es el género literario al que menos tiempo dedico, este, yo he llegado a la conclusión que para mí la poesía es lo que para un fotógrafo es su cámara, es la posibilidad a través de la palabra de detener en un instante algo que te impacta de alguna manera. ¿M? A raíz
de la publicación de Así va el siglo, que es mi más reciente poemario publicado por T Editores, ha habido una serie de análisis en torno a esos textos que componen Así va el siglo, y a mí me ha llamado particularmente la atención algo, ¿no? De esos análisis. Es la referencia que se hace a la poesía asumida desde afuera y no desde adentro. ¿No? Eh, por eso, pensando un poco más en ello, se me ocurrió asociarlo con el tema de que, bueno, así como para el fotógrafo su cámara es fundamental, para mí la palabra es mi herramienta para poder sostener en un texto breve, porque yo no suelo escribir poesía de larga conformación, ¿no? Sino más bien de versos de pocos versos, bueno, de tener un instante, algo que me impacta. Yo voy a dividir a la Inés periodista, comunicadora, de la Inés artista, ¿ok? Aunque ser periodista tiene que tener mucho de artista, pero voy a hacer esta división un poco arbitraria, porque tú acabas de decir algo que me llama mucho la atención. Es el escribir de afuera para adentro más que de adentro para afuera. Entonces, te preguntaría, ¿es la periodista una poeta? ¿Es la periodista la que puede captar imágenes poéticamente? ¿O es lo maravilloso de lo cotidiano lo que te impacta como periodista? Yo creo que hay de las dos cosas, obviamente, ¿no? Que es un encuentro entre la poesía y, digamos, en este caso, que el periodismo. Pero yo siempre he dicho que al final, cuando tú creas, sea cual sea el género literario desde donde lo haces, o si eres un artista en otro ámbito, es porque tu yo interno conecta con algo en el exterior, ¿no? O eso en el exterior conecta contigo y se produce un chispazo, que es lo que para algunas personas, por ejemplo, es la musa. Yo siempre he dicho que la musa no existe, ¿no? Para mí, el concepto va más allá, pues van en el, no más allá, sino quizás en un sentido mucho más racional cuando lo analizas. Entonces, bueno, obviamente yo, como periodista, soy sumamente observadora de lo que ocurre a mi alrededor, más que observadora crítica, y creo que también eso me lleva a mí a todo el proceso creativo en la literatura en general. Ok, fíjate algo. Yo le voy a hacer a las personas que están acá, voy a hacer una aclaración y les voy a contar un chisme. Porque yo conozco a Inés de atrás, de muy atrás. Aquí cuando se habla de historia del teatro en Venezuela, por lo general se hace referencia o a Rajatabla o al Ateneo o todo lo que ocurrió en lo maravilloso que ocurrió en el nuevo grupo, pero con lo que se conoce como la generación de los 80 es obligatorio y no se hace mencionar algo que pasó en Los Caobos, en un anexo de una casita en Los Caobos, donde Inés reunió prácticamente a lo que fue luego la generación de los 80, que era el nuevo tiempo, ¿verdad, Inés? Nueva gente. Nueva Nueva gente. gente. Entonces, si se quiere hablar de la historia del teatro en este país, a juro, hay que mencionar ese anexo, esas escaleras de metal para poder subir donde nos reuníamos apretados, un grupo que, bueno, que de una u otra manera trabajamos muy duro en los 80 y todo sucedió allí. Y eso tenía una particularidad, porque no solamente era escucharnos y preguntarnos de qué queríamos hablar como generación, sino era un espacio donde no solamente
nos analizábamos de la dramaturgia, sino donde Inés abría el espacio para la poesía. De hecho, en una de tus primeras obras de teatro, que no voy a olvidar nunca, hermosísima, la de las hadas, estaba llena de poesía, era básicamente poesía lo que planteabas allí. Sí. Entonces, Inés, aquí viene la pregunta por la cual incluso titulamos este encuentro de hoy, y luego quisiera pedirte que leyeras algo y yo quisiera mostrar en facto esto. ¿Cuál es el vínculo para ti entre la dramaturga y la poeta? ¿Es posible que el teatro sea poético o acaso la poesía es teatral? Bueno, fíjate, yo todavía voy a ir un poquito más atrás de lo que tú mencionaste, porque yo escribí un poema que se llamaba Oda a la locura. Este, en esa etapa, bueno, cuando tú empiezas a darle importancia a que estás escribiendo poesía. Y ese fue en realidad el primer montaje experimental, digamos, que yo hice de teatro, ¿no? Después de dirigir, por ejemplo, Yerma de García Lorca. Entonces tomé los poemas de La Oda a la Locura Actor, y, ¿no? ¿ah? Era actor que lo llevabas a escena. No, no, los poemas eran míos, A los ¿no? tuyos. Ah, Los míos, los poemas eran míos y trabajamos fuertemente una puesta en escena donde básicamente lo que hacíamos en realidad era recitar aquellos poemas que le estabas dando a través de una puesta en escena una estructura dramática. Entonces, yo creo que sí, que el teatro es capaz de contener la poesía o de generar la poesía. No puedes desligar eh, una cosa de la otra. Yo creo que al final todas las artes terminan tejiendo una sola red, ¿no? Y luego, ya como en una dramaturgia mucho más formal, por ejemplo, una pieza que se llama Tocados de Luna, bueno, ya el solo título para mí eso es un verso, ¿no? Tocados de Luna. Este, yo sé que esa es una obra, que además esa obra ha tenido muchísimo éxito, que es una de las obras que se estudia en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Y cuando tú lees muchos de esos textos, ese mendigo que forma parte, que protagoniza la obra, realmente lo que hace es convertir su vida, su desgracia y sus inquietudes en un hecho poético. ¿No? Entonces, para mí sí está íntimamente relacionado. cuando nosotros leemos, por ejemplo, de la bellísima edición de Oscar Totman, editores, Así va el siglo, y leemos esto, leer unos pequeños párrafos. Una mujer se mira al espejo, cuenta las arrugas sobre su rostro, sonríe agradecida a la experiencia, hurga en ellas, como quien trata de conseguir en la memoria lo perdido. Tratamos de ver el rostro del vecino, lo desconocemos, movimiento continuo. Siempre hay uno que se va, otro que llega. Dos hombres que ven pasar a la gente, actúan como cómplices. El primero le hace señas al segundo. Ese corre y le arranca la cartera. A una mujer de cabello nevado, con una destreza que no se compra en la farmacia. La anciana cae, como una hoja sobre el pavimento, se marchita. ¿Es una poesía o es un guión cinematográfico? Bueno, Las dos. y Las hay dos. quien ha dicho, y hay quien ha dicho que es teatro, Y es teatro. ¿sabes? Y es Este, teatro. bueno, yo creo que es poesía, ¿verdad? Pero que obviamente perfectamente pudiera ser un guión cinematográfico o pudiera Este, ser la base para, igual que como les comentaba, lo de la Oda a la locura, bueno, perfectamente yo siento que con Así va el siglo se puede hacer una puesta en escena. perfectamente. Ujú. Perfecto. Inés, ¿nos puedes leer algún poema que para ti sea de particular importancia, que refleje todo Bueno, esto? antes de leer, fíjate, quisiera hacer
mención al poema que leíste, que forma parte de un poemario inédito, ¿no? que, bueno, es un poemario que de alguna manera también es un reflejo, no voy a decir que es una continuidad, pero es un reflejo de Así va el siglo, ubicado más bien en nuestro país y en lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Entonces, cuando comenzaste leyendo ese poema, que no lo había escuchado, porque además ustedes tres son las primeras personas en tener ese poemario en la mano, porque está inédito, y realmente me impactó escucharlo porque de alguna forma es como un rosario de penas, ¿no? Darte cuenta que cuando tomas una serie de elementos de nuestra sociedad para tratar de contarlos poéticamente, es duro. ¿No? Este, entonces, bueno, quería hacer esa, esa mención, ¿no? Voy a leer un poema aquí de Poetas en Vigilia, que es quizá mi primer libro dedicado a la poesía, ¿no? En donde yo juego con hacer un poema a cada uno de los poetas que yo leía en esa época, pero además construyo toda una serie de poemas que van enlazando esa vigilia que significaba para mí el no dormir, el pasar largas horas leyendo, ¿no? Y entonces hay una construcción paralela, además del homenaje a cada uno de los poetas que me acompañaban en las noches, un hilo conductor, ¿no? Que siempre resaltando como la visión que los poetas pueden tener de lo que ocurre a su alrededor. Entonces voy a leerles la segunda vigilia. Entre los dedos sangra la idea, blanco papel descerrajado. Marca una hora el reloj. No es su tiempo. La hora se quiebra en el péndulo. Mm. Podemos leer eh, la tercera vigilia, y puede ser que es insomne. Nadie extraña el copo de algodón con el que cura su herida un poeta. Podemos Bueno, pasar a otra. maíz. ¿Ah? Ajá. Ok, dime otro. Décima tercera vigilia. Estoy agarrándolas al azar, ¿no? El poeta desviste su calavera frente al mar para descubrir el secreto de las entrañas de la sirena. La atornillará en poemas, en los vitrales de su vida cotidiana. ¿Ese de cuál poemario me dijiste que es? Poetas en vigilia. Poetas en Sí, Vigilia. es el primero. El Mm. primero de todos los que tú sacaste. Sí, ¿Quién te editó ese? publicarte. Fue un Publicar. trabajo que yo hice completo desde el principio hasta el fin. ¿Mm? Wow, wow. Ujú. Maestro Egar. Bueno, realmente, como dijo Johnny, es un honor, es una delicia tenerte como invitada, una mujer tan elocuente, tan, al mismo tiempo tan profunda, al mismo tiempo tan abierta hacia la actividad literaria en todos sus aspectos, ¿no? De verdad que para mí, pues en el caso de la alianza por Editorial Llosa Blanca también, junto con Cultura Mundi, es un honor tenerte por acá. Por cierto que el Día de la Mujer, felicitaciones, aunque ya pasó un día a todas las chicas que están presentes. Y por supuesto, quería resaltar que la primera persona que publica en el Círculo de Escritores en su revista, en honor a la mujer, que van a hacer publicaciones permanentes durante el mes de marzo, es a ti.
el día 7 de viernes salió una muy bella reseña la revista del Círculo de Escritores dedicada a tu persona. Y de Muchas hecho, yo te conocí justamente en el bautizo del libro Poetas en Vigilia, que se hizo en la Sala Cabruja, y nos gracias. pusiste a leer a todos. Cada uno leyó un poema, y yo por aquí tengo el que yo leí, que lo quisiera leer de cierre. Y bueno, como te dije, pues es un honor, ¿no? Yo siempre trato de ahondar un poco más sobre la respuesta que se da a la pregunta de rigor que es para el poeta invitado la poesía, ¿no? Y bueno, entrando un poco en tu página web, me llamó algo la atención y es que a pesar de que tú más adentro de la página hablas de que escribes poesía, tú haces un tríptico fundamental en la entrada que es comunicadora, narrativa y dramaturgia. Este, me llama la atención porque haces énfasis en eso, pero sin embargo me doy cuenta que el mar de fondo de muchas de esas cosas que tú pones dentro de tu blog personal, están sustentadas en la poesía, ¿no? Me llama la atención mucho cuando hablas de tu conexión con lo fotográfico, con la imagen, con el flash. Y me acordé del gran poeta inglés John Lane, que hace un libro sobre Cartier-Bresson, sobre sobre su fotografía. Se llama incluso igual que el libro de Cartier-Bresson, se llama El momento decisivo, ¿no? Eh, y bueno, mira, son muchos los poetas que, sobre la pregunta que te había hecho Johnny, muchos los poetas que han sido dramaturgos, ¿no? ¿Qué te puedo decir yo? Shakespeare, hablaste de García Lorca, Eliot, Rabindranath Tagore, ¿no? Y aquí en Venezuela, bueno, Ida Granco, Elizabeth Schwen, tremendas exponentes de dramaturgos que son poetas. Sin embargo, es poco conocido el ámbito del periodista, del cronista, del comunicador, del periodista con el poeta, y sin embargo asombra cuando uno medio abre un poco, escarba un poco por ahí, ¿no? Por ejemplo, Rubledo, Rubén Darío, Walt Whitman, Miguel Otero Silva, Miguel Hernández, el exquisito Miguel Hernández era periodista. Por supuesto, Jorge Luis Borges tiene muchas notas periodísticas enlazadas con esto. Y por supuesto, Erika Young, de alguna manera, poeta norteamericana, hace mucho también este trabajo, ¿no? Entonces, antes de que ahondes, quería tomar un poco algo que escribió Ramírez Requena sobre ese libro extraordinario, que yo creo que es realmente donde tú logras integrar poesía y periodismo, que es así va el siglo, ¿no? Dice Ricardo Ramírez Requena, dice, siento que está abriendo el libro de Inés, siento que este libro está abriendo en el contexto de nuestra poesía una beta que en algún momento fue desestimada. Nos hemos concentrado mucho en la búsqueda de una lírica interior y hay otras líneas o caminos. Lo que se ha propuesto Inés con este libro se puede rastrear en el libro de crónicas de la Biblia, en las crónicas de los pensadores romanos o en las crónicas de las Indias. Ya llegando al siglo XXI, encuentra varias referencias dentro de la poesía. Creo que la figura más importante que se propuso esto es el escritor inglés Winston Hugh Auden, quien escribió Another Time, en donde está presente que se pertenece a un conglomerado, a un colectivo. Pero también hay que decir que hay una beta moral, unos imperativos morales que son aquellos que surgen a partir de la indignación. Entonces, yo me atrevería a decir que aquí no solo estás integrando eh, el periodismo con poesía, sino estás integrando drama, periodismo y poesía. Entonces le vuelvo a preguntar a Inés, ¿qué es la poesía para Inés Muñoz? Bueno, fíjate, yo trato de definirla o de ahondar más allá y tú has hecho mención a algo que me dejó como pensando, que dices que en la presentación de la página web es la narrativa, la dramaturgia y el periodismo y la poesía no está por allí, ¿no? Y entonces yo hago memoria tratando como de indagar un poco en el tema
Y para mí realmente el primer acercamiento con las letras es a través de la poesía. Es a través de la poesía desde muy niñita, o sea, les hablo de que tendría como 7 años. Y una tía abuela que vivía en Barcelona, nosotros llegábamos de vacaciones y yo recuerdo que siempre la primera actividad era que ella nos sentaba a mi hermano y a mí y nos recitaba poemas de memoria. Y te digo, tendríamos 7 años, 7, 8 años. Por supuesto, eso era como el punto de conexión de ella con nosotros dos. Bueno, de hecho, mi hermano es licenciado en letras. Este, y esa es quizás como la primera conexión. Después yo empiezo en la biblioteca de mi casa como a revisar libros sin mucha orientación, sino encontrando qué leer. Y me encontraba, ustedes lo tienen que recordar, aquellos maravillosos poemarios que era, ¿cómo se llama? Eh, Sí, Edgardo Edgardo, Ramírez, Edgardo Ramírez, sí, ¿verdad? claro. Ajá. O sea, lo veo clarito, además, el libro, de tapas rojas con arabescos dorados, ¿no? Y José yo, Ángel Luis, ¿no sería? no, No, Luis, no, creo que no, era Luis Luis, Edgardo Ramírez, sí. Luis Edgardo Este, Ramírez, que tenía sí, el rojo y tenía incluso una antología de mujeres. exacto, ¿no? Y yo me leía todos aquellos poemas y quizás leyendo esos poemas es cuando yo empiezo a escribir poesía. O creía yo que era poesía, pues, ¿no? O sea, pero busqué como el camino de la escritura para expresar mis emociones de la adolescencia, pues, ¿no? Sí, Este, yo creo que al final lo que me pasa con la poesía, que es a lo que menos hago referencia y a lo que menos tiempo dedico, es que yo fui como estudiando, profundizando en el tema de la dramaturgia primero y después de la narrativa, tomando cursos, haciendo talleres, hice una maestría en la Católica, X, pues, ¿no? Y me dediqué mucho como a cultivar los otros géneros y la poesía queda allí como para instantes. Por eso es que yo insisto en que es como mi forma de atrapar las emociones en un determinado momento. Entonces, incluso yo puedo estar escribiendo narrativa y de pronto me viene una idea que yo la entiendo como un poema y lo puedo anotar a un lado y se quedó ese instante ahí retenido y continúo con lo demás. Ahora, eso a mí me genera un gran respeto, ¿sabes? Un gran respeto por el que se identifica esencialmente como poeta. Hay escritores de poesía que no traspasan sus límites de la poesía hacia ningún otro género, sino que se dedican a la poesía, que estudian la poesía en profundidad. Y eso para mí, o sea, me genera un enorme respeto por el ejercicio de la poesía visto de esa manera. Entonces, hay allí una relación como de ese querer atrapar instantes, para mí es como mi vía más, eh, no más cómoda, pero es la vía inmediata que tengo, ¿no? Para atrapar momentos, atrapar sensaciones, atrapar emociones, ideas. Eh, por decirles, ayer estaba allí escribiendo algo y de repente agarro el teléfono porque en mis notas llego y agarro y escribo las cosas que se me ocurren, ¿no? Este, entonces, por ahí puse, ajá, fíjense, yo estaba redactando un artículo periodístico y me viene esto a la cabeza y lo anoto. De a ver. tanto fotografiarse para las redes sociales, se le borró el rostro. Ajá. Qué bueno, qué extraordinario. Entonces, eso puede ser poesía, como puede ser un cuento breve,
¿Mm? Bueno, pero fíjate, Inés, que justamente el epígrafe tuyo que sale en el blog que te comenté, tú abres con un párrafo que es muy poético. Dice, porque siempre tengo algo que contar, que decir, porque me salvo tras una armadura de palabras. O sea, comienzas hablando sobre narrativa y terminas haciendo una metáfora en donde hablas de la armadura y que te salvas a través de la armadura de las palabras. Entonces, este, yo más bien tengo un enorme respeto por ti, porque trabajas en todos tus ámbitos literarios, de una manera muy buena, como otros, que te digo yo, Armando Rojas Guardia, un poeta grande y sin embargo un tremendo ensayista, ¿no? Igual que Alfredo Silvestrada, y bueno, acabamos de hablar de Ida Granco y de Elizabeth Shen como, como tremendas dramaturgas, ¿no? Yo quería, un poco, yo quería recordar el poema que yo leí el día de Poemas en Vigilia, que además tú me lo asignaste, ¿no? No sé Claro. por qué, pero lo voy a leer, ¿no? Se llama Año, no, perdón, ya, disculpa, disculpa. Ah, eh, ya te voy a decir. El café de la mañana se adereza en la tristeza, su olor se extiende hasta la casa del vecino, quien cuela la misma pena. No, perdón, este es de los días aciagos. Ese es de los días aciagos, De sí. los días aciagos, el que yo leí, creo que tú lo acabas de leer, pero igual lo voy a leer. Claro. Dice, insomne, nadie extraña el copo de algodón con el que cura su herida, El poeta. el poeta. Entonces, bueno, yo le voy a dar paso, entonces, dicho esto, y agradeciéndote tu presencia y tu disposición a abrirte y a conversar, que siempre sí o sí, te dejo en las manos de la exquisita Ana María. Bueno, agradecida yo, Edgar, y bueno, también aprovecho para agradecer esa noticia que me diste de que en el Círculo de Escritores de Venezuela, en su revista, hay un El día artículo. 7 el día 7 eres la primera mujer que se publica en este homenaje del mes de marzo a la mujer, Muchísimas gracias a ti y a todos los miembros del Círculo. seguro. Bueno, Inés, reitero las palabras que han dicho Edgar y Johnny de que estamos absolutamente honrados de tenerte aquí, además de dichosos, porque bueno, eres una persona muy querida. Además, me enorgullezco mucho de poder haber participado y seguir participando contigo en una de tus múltiples actividades, que es una de las cosas que yo más admiro de ti, ¿no? Que eres una poeta, dramaturga, periodista, todo lo que se ha dicho, pero además eres una persona muy presente en la realidad, ¿no? Muy activa, muy inmersa en lo que ocurre con el prójimo, con el colectivo, ¿no? Y eso a mí me parece realmente admirable, ¿no? Entonces, claro, como eres una poeta de tantas facetas, eres una escritora de tantas facetas, una literata con tantas vetas. Quiero por lo menos hacerte tres preguntas que tienen que ver con tres aspectos que veo yo en tus libros. Muchísimos más puedo ver, pero vamos en honor a la síntesis, ¿no? Mira, hay una cosa que justifica el título, poesía y teatro, ¿no? Porque creo que el teatro contiene en sí la idea de un espacio, ¿no? De una locación y de una temporalidad. O sea, es algo que se desarrolla en el tiempo y en un lugar. Y esto se ve muchísimo, lo veo yo en toda tu poesía, ¿no? Hay siempre unos límites espaciales muy claros, unos límites temporales muy claros. A su vez,
dentro de estas categorías está el cuerpo, y por ahí va mi primera pregunta, el cuerpo como una locación también. Y tal vez cuando tú dices, tengo que atrapar emociones, ¿con qué atrapa uno las emociones? Sino con el cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a citar algunos versos que me parecen extraordinarios. Por ejemplo, en días aciagos, lames la palabra que desangra, despelleja. Fíjense cómo remite a lo corporal, ¿no? Tembloroso se retuerce el lápiz, se atraganta. En mínimos espacios, que es el libro inédito que te agradezco que nos lo hayas compartido, es me gustaron muchísimo esa aproximación que haces en mínimos espacios, ¿no? Allí, por ejemplo, vas a hablar de objetos, de tiempo, de espacio, ya de una manera concreta y, por ejemplo, dices, mi rostro cuelga en el tendido. Esto no es más que mi mirada extraviada, me seco al sol. En otro dices, con las manos libres sueltas las pinzas de las que cuelga tu cara y después ajusta el borde poético de tu cuello. Hay un punto de fuga en mi cuerpo, busca fuera de su propia casa. Entonces, quisiera que nos comentaras qué lugar claro tiene el cuerpo en el generar poesía en ti, en la captación del instante, y cómo el cuerpo es también para ti o puede ser para ti un instrumento poético. Me has dejado impactada con esto. Es algo que nunca me he planteado a conciencia, pero que obviamente con los ejemplos que acabas de leer, Mm, tienes toda la razón. El cuerpo está allí como un protagonista. así es. Y al Ujú, final, bueno, el cuerpo es la casa que tenemos todos. Es nuestra primera ujú, casa, nuestra única casa realmente, ¿no? Y me has dejado pensando, para mí hay algo muy importante de escribir, ¿sabes? Que me emociona, siempre me sorprende, que es que cuando otro lee lo que tú has escrito, tiene mm, siempre, si es alguien que lee con atención, ¿no? Con ese cuidado que ustedes lo hacen y tal, de enfrentarlo a uno como un espejo que tú no te has planteado, ¿no? Y mm, eso sorprende mucho. Y yo creo que allí radica parte de la magia maravillosa que significa escribir, ¿no? O sea, ahorita me has dejado de verdad, pero impactada con esa visión, ¿no? Eh, Ana, quizás, perdón, Ana María, déjame echarle el balde de agua fría entonces. ajá, Como ¿cuál es? como ella está impactada, entonces vamos a terminar de impactarla. Y perdona que te interrumpa, pero es que Ana María, la sincronía, ¿no? Porque lo que Ana te está diciendo desde la poesía, justamente, y por eso estoy interrumpiendo y me disculpan, aquí está el enganche perfecto del teatro, porque yo te quería mm, decir algo que cuando lo leí, no solamente por su valor poético, sino que yo lo que quería era ya agarrar a una bailarina o a tomar a una actriz y poner esto en escena. Yo quiero que se imaginen por un momento el escenario a oscuras, una luz, ¿ok? Sobre una bailarina o sencillamente sobre una mujer muy delgada, apenas vestida con un negligé y se oye esto. El cansancio es un pincel, me pinta toda, me posee toda, me viste, me desviste. Música de Edar Vidaure tocando en el piano y luego se oye, repaso entre mis dientes, la tarea por hacer, muerdo, mastico. Fíjate, Ana María, repíteme atraganto. Bajo el, claro. bajo el sonido del agua, insistente, vivo mi único momento
imagino flores en el espejo. Y ahí ella baila, Edgar Vidaurre sigue tocando Arvo Part o a Philip Glass, y cuando Edgar para, ella se queda frente al público con luz cenital y se oye una voz que dice: solo hay tiempo para una ducha, la bañera es un adorno en este espacio desgarrado. Apagón, telón. Wow, muy Continúe, bien. Ana María, continúe. ¿Cómo te quedó el ojo, Inés? A ver, bueno, qué importante de verdad estos comentarios en relación al cuerpo, ¿sí? Y sabes que yo siempre me pregunto a nivel de los creadores, yo sí creo que hay una relación muy especial con el cuerpo. Siempre recuerdo a Armando Rojas Guardia eh, Mm. en eso, ¿sabes? Eh, bueno, yo creo que al final tú siempre estás como exigiéndole al cuerpo y por eso la mayoría de los escritores son hipocondriacos, son enfermizos, manejan miedos, ¿sabes? O sea, hay todo un ritual casi en torno a lo que significa tu cuerpo que sin duda, bueno, eh, te marca de alguna manera. No, sí, y lo veo muy constante en ti, la aparición del cuerpo. Ahora voy a ir hacia otro libro que me parece extraordinario. Yo también estuve en ese bautizo de poetas en vigilia. Pareció buenísima la idea, ¿no? Extraordinaria la idea de ese diálogo con poetas que estabas leyendo, poetas importantes venezolanos. Y eh, curioso, vamos a partir de aquí, del cuerpo, de esta primera aproximación que te hago al sueño, que pareciera que no aparece en esta Inés activa, vigil, conectada con lo real, volcada hacia la afuera, como dice Ricardo Ramírez Requena. Aparece algo en ese libro que a mí me llama muchísimo la atención. Es más, es el gancho mayor que tiene ese libro para mí. Primero, das la pista con los epígrafes que pones, ¿no? Por ejemplo, pones un epígrafe de Thomas Transtromer que dice: un poema no es otra cosa que un sueño que yo realizo en la vigilia. O sea, hay una toma de conciencia del sueño y eso me interesa que ahondes un poquito en eso, así como en lo del cuerpo. El sueño también es parte del cuerpo, es interioridad corporal pura, ¿no? Ya el sueño es cuerpo, el cuerpo para adentro, ¿no? El cuerpo del revés, ¿no? Y hay un poema que quiero leer que antecede una de las vigilias, que me parece extraordinario, que antecede a, al poema que le dedicas a Yolanda Pantin, ¿no? Fíjate que dices: y si enmudezco, y si enmudezco, ¿qué decir? ¿Qué gritar? ¿Qué aullar? A la medianoche, como hostia consagrada, se disuelve la luna en mi boca. Parece admirable. Entonces, ¿qué pasa? Veo que si uno lee ese poemario, tiene como dos caras, ¿no? Los poemas dedicados a los poetas y yo creo que la tímida Inés, me atrevo a decir, la tímida Inés, desde el sueño, saliendo del sueño y tratando de atrapar el sueño desde lo insomne del poeta, que es muy frecuente además en el poeta lo insomne, ¿no? El estar vigil, el estar atento, pero a la vez alimentado del sueño, ¿no? Entonces yo creo ver en ese otro lado que toma casi como excusa hablar de Jani Osso, de Eugenio Montejo, de Rafael Cadenas, de los grandes, que es como que un poco como
Dante con Virgilio, ¿no? Yo me agarro aquí, yo voy a iniciarme como poeta o voy a salir, porque ya eras poeta desde antes, pero voy a salir tomada de la mano de Jani, de Yolanda, de Eugenio Montejo, de Aquiles Nazoa, etcétera, ahorita que recuerdo todos poetas, Ana Enriqueta Terán, pero estoy aquí lanzando una poética, lanzando un ars poética. Ese poema que leía me parece, y todos los que tienen que ver con las vigilias, todas las vigilias que vas contando, me parecen una poética, me parecen cómo das la vuelta y eso de lo real empieza a ser inundado por tu mundo del sueño, por tu mundo onírico, por esa luna que es como una hostia consagrada. Entonces, en esta pregunta te hablo del sueño. Así como dice Transtromer, también tú te alimentas del sueño para escribir. Sí, claro, sin duda. Eh, Tomando en cuenta que, por supuesto, yo duermo muy mal y duermo muy pocas horas, ¿no? Ujú. Pero, bueno, hace una semana y media, algo así, me desperté en medio de un sueño y lo que hice fue sentarme inmediatamente, agarrar una libreta y esquematizar el sueño, porque dije, este sueño es una novela. Qué maravilla. Lo Mm. esquematicé, ¿no? Luego a lo mejor no lo trabajo, ¿no? Yo tengo apuntes, bueno, para votar, ¿no? Este, pero yo sí creo, primero en el sueño, en ese sueño donde se mueven todas tus emociones y todos tus códigos, digamos, ¿no? Creo firmemente que sí, que uno va haciendo, construyendo un pequeño almacén y que ese almacén de vez en cuando tiene movimientos, ¿no? Y tiene cosas que te hacen enfrentarte incluso a ideas, a tiempos, a personas que quizás creíste que ya habías olvidado y algo hace que aparezcan nuevamente. Y bueno, esos son unos sueños que yo creo que te permiten estructurar, o sea, o que son la base para que tú puedas estructurar una propuesta en cualquier sentido creativo, ¿sabes? Ujú. Luego, yo soy de las que cree que los sueños se hacen realidad si tú eh, te empeñas en trabajar por ellos, ¿no? Mm. Entonces, creo también firmemente en esa otra visión del sueño, la posibilidad de que tú determines, voy a hacer algo y esa determinación te lleve al trabajo para lograr ese algo. Entonces, Claro. entonces el sueño, sin duda, tiene un matiz muy importante en todos estos temas. Ahora, ¿estarías de acuerdo con que esa parte del libro, esa mitad del libro que eres tú, es la propuesta, es tu propuesta poética? A mí cada uno de esas vigilias me fascina, te confieso, ¿no? Porque son propuestas, cada una tiene una propuesta poética. Bueno, ya tú leíste algunas, Edgar también. O sea, una propuesta poética que Sí. me resulta bien, bien interesante. Bueno, Y hablando de también, propuestas, bueno, tengo aquí este libro bellísimo de Todman, tu último libro editado, porque estamos esperando ahora los mínimos espacios que promete ser muy bueno, ¿no? Este, aquí es mucho lo que se ha escrito, es verdad, ¿no? Y todas son visiones extraordinarias de diversas lectores y lectores importantísimos, ¿no? Desde Rosa Montero, Santos López, Ricardo Ramírez Requena, Luna, eh, bueno, Víctor Guedes, Carolina Jaime. eh, hay lecturas muy buenas y todas apuntan a algo interesante. Es un libro caleidoscópico porque cada uno va apuntando, Víctor Guedes, imagínate, va No, apuntando, Chacón. va apuntando, Chacón, sí, es que bueno,
hay que escribir del libro porque hay mucha tela que cortar, ¿no? En Así va el siglo. Allí aparece de nuevo bajo a propósito de los titulares. Eso que además tú lo comienzas muy bien con el epígrafe que pones. Si exprimes un titular, capaz que sale poesía, ¿no? O sea que, y es si exprimes no solo el titular, sino si exprimes la realidad, ¿no? O el Claro, instante que lo estremece a uno, ¿no? Entonces, aquí en este libro hay poemas que son obras de teatro, como tú dices, hay poemas que pueden ser narrativas, cuentos, hay esa visión que yo digo del espacio y del tiempo, ¿no? Y es muy conmovedor, creo que Luna hace hincapié en que conmueve mucho, porque son titulares de este milenio que todos vivimos en mayor o menor medida, pero todos los titulares son estremecedores, ¿no? sí. Este, hasta la muerte de Michael Jackson, ¿no? O sea, son todos de diversas categorías, ¿no? Entonces hay algo que también dice Ramírez Requena, que conversaba Edgar. Se ve que lo de Ricardo fue una lectura agudísima, ¿no? Minucioso, sí. Me gustó mucho. Él hace alusión, y por ahí va mi pregunta, a algo que yo vi, pero que él lo dice de una manera muy bellamente, ¿no? Que él le recuerda esta forma de entender el mundo y esta forma de utilizar la literatura para los acontecimientos, le recuerda las crónicas de la Biblia, las crónicas de los romanos y las crónicas de Indias, que al fin y al cabo, siendo crónicas, también son literatura y en muchísimos casos poesía también, ¿no? Entonces, aquí ocurre un fenómeno interesante que creo que está en la atmósfera de todos los que los leemos, que es que tú estás hablando de hechos que pasaron, pero tú lo narras de una manera y el titular está puesto de cierta manera que no solo es lo que pasó, sino que puede pasar y no como repetición de la historia, sino como anuncio. Eso casi como un carácter un poco profético, ¿no? O visionario. Un poco lo que hacían, pensando en Ricardo Ramírez Requena y su asociación con la Biblia, lo que hacían los profetas, que ellos estaban hablando de cosas que pasaban en ese momento, que estaban pasando en ese momento, el rey Nabucodonosor, el rey Ahab, esto, lo otro, las guerras, pero eso es una escritura que queda y se despliega hacia el futuro, ¿no? Es lo interesante. Y yo veo en esto lo mismo. Veo, no sé si lo estás consciente, si lo hiciste a propósito, de que está manejado el titular y el poema de tal manera que dices algo que pasó, las Torres Gemelas, la muerte del Papa, pero uno ve allí algo que va a pasar. Yo no sé si eso lo veo yo solamente, pero yo veo como una especie de carácter visionario. Hay un poema, no sé si lo quieres leer, que a mí me conmueve mucho y que tiene muchísimo el carácter visionario. Yo voy a leer, está en la página, quisiera que lo leyeras, está en la página 40. Yo voy a leer el titular. Vean el titular, 2008. En el 2008 hubo más fallecidos en España por suicidio que por accidentes de tráfico. Mujeres se suicidan los lunes, los hombres lo hacen el domingo. No importa el día, el destino es siempre el mismo, una fosa. Yo pienso Los, que ahí eso es un titular del pasado, del presente y del futuro. No sé si claro, pudieras leer ese poema, me parece extraordinario, el de los suicidios. los hombres se suicidan más que las mujeres. Eso dice el titular. Como un poema con aire de sentencia. Lo sigue un silencio. Tú, yo, él, nosotros, vosotros, ellos. Las náuseas se conjugan en nuestras venas a punto de estallar.
Una persona se suicida cada 40 segundos en el mundo. No hay tiempo suficiente para rezar una oración completa entre uno y otro. Cada 40 segundos en el mundo se detiene el reloj. Se cuelan por igual las culpas como la lavada de las manos. Nadie supo, nadie vio, nadie imaginó. Cada 40 segundos en el mundo se parte un alma en dos, en tres, en 1000 pedazos. Se dice que por cada adulto que lo logra, hay otros 20 que lo intentan. Ante el acto fallido y el cuerpo hecho jirones, la congoja se queda en silencio, pero lo sabemos anudada a las trenzas de los zapatos, en el broche del collar de perlas, en el borrón que destaca en la página del cuaderno. Cada 40 segundos en el mundo se atraviesa el sendero que conduce, no sabemos a dónde, con la soledad colgada de zarcillo. Bueno, conmovedor. ¿Qué te parece? ¿Sientes que eso fue una propuesta consciente de ser también esa poeta que de alguna manera anuncia el futuro? Bueno, no sé si lo del anuncio al futuro. Yo sí creo que en este libro hay mucha conciencia porque tenía que haber mucha verdad. Ajá. Entonces, los años que yo me llevé trabajando el libro fue porque yo me empeñaba en investigar detrás de cada uno de los títulos seleccionados lo más que podía para garantizar la veracidad de la información que había en cada poema. Mm, Yo creo que en esa veracidad radica el hecho de que nos impacte tanto, ¿no? Por ejemplo, ujú. el poema que acabamos de leer hace referencia a los suicidios en España, que es uno de los principales problemas que tienen los españoles, pero del que se habla muy poco. Entonces, ahí había un trabajo a conciencia, como también había un trabajo a conciencia, el trabajo de los titulares, digamos, ¿no? Antes de cada poema. O sea, mi Mm. estructura del poemario, yo la tenía clara, era como un proceso de arquitectura, pues, ¿no? Ir armando, Exacto. ir Mm, armando. Luego, lo que a mí sí me sorprende de alguna manera es los giros que pueden tomar muchos de los poemas que, que tienden a dejar o una pregunta o una reflexión, algo como para que pienses y saques tu propia conclusión. Y así quizá es, ¿no? en esa Mm, posibilidad de pensar y sacar tu propia conclusión, entonces se desprende eso que tú ves de la posibilidad también de que esa información tenga un futuro, ¿no? Porque, bueno, porque todo lo que te conduce a reflexionar sobre algo se convierte en la posibilidad de un cambio. claro, claro. Recuerdos del futuro, ¿no? De Sí, alguna manera, exacto. cosas que se repiten con nuevas modalidades. ¿No? No, yo no sé si Ana María terminó porque yo quiero cerrar con una cosa importante, ¿no? No sé si Ah, cerrar, Ana María. No, bueno, sí, habla. Este, Hace poco, el 26 de febrero, creo, y yo escuché un programa por Fede Cámaras Radio que tú le hiciste a la queridísima Maritza Jiménez, Ajá. que justamente es periodista, es una de las representantes poetas venezolanas en donde el periodismo y la poesía confluyen, ¿no? Y me recuerdo mucho unos poemas inéditos que ella trajo sobre los niños de la calle, ¿no? Entonces quería cerrar, para cerrar la parte que yo pueda intervenir, con un poema de Así va el siglo, que dice año 2010. Dice, las imágenes saltan con torpeza, el niño se arrastra como llena, recoge del piso la sobra que se convierte en alimento, tiene cuerpo de lagarto, cabeza de lagarto,
Sus manos vacías se extienden. Deja ver su costillar tatuado en el hilo que le queda por trompo. Su mirada asusta, penetra toda su ausencia, ve más allá de donde ven sus gobernantes que exhiben tras la banda presidencial sus kilos de exceso. ¿Cómo ves tú esa? Me pareció fascinante ese programa. Ojalá, si quedó grabado, sería bueno que lo volvieras a poner porque fue un programa justamente que versó en muchas cosas de esto, ¿no? Esa crónica que es una crónica poética de la realidad. Sí. Bueno, el programa Claro, y que si le omites, puede quedar como 2010 o 2008, 2004, pero si haces abstracción del tiempo, eh, te lanza hacia afuera, te lanza a pensar más allá de la fecha, ¿no? Era un poco lo que yo planteaba. Claro, es que fíjate, por ejemplo, en este poema que acabas de leer, yo creo que ese poema se multiplica luego en mínimos espacios. Claro. Así es, Ah, tal ese cual. poema se multiplica ahí, y el leer el poema y decirte que se multiplica en este otro poemario que está inédito, me Ajá, reafirma mi concepto del ir por la vida fotografiando lo que voy viendo, ¿no? sí, Eh, sí. Porque al final, bueno, solo basta que uno salga a nuestras calles, no te tienes que sentar a ver ningún noticiero internacional para ver unas imágenes tan impactantes como las que están descritas allí y que tal como tú dices, Ana María, pueden pertenecer a cualquier año en nuestra vida, ¿no? ¿Y gotas Cualquier cuántas? país, en cualquier momento, ¿no? Fíjate algo, Inés, con esto cierro, Hay que, 15. hola, Ponle 15. Dale, Ana, tranquila. a ver, ¿está Inés ahí? Porque Sí, se aquí me fue de estoy, no, repente. aquí Ajá. estoy. Mira, con esto quisiera cerrar. Fíjate que comenzamos hablando de tus múltiples actividades y de ese carácter de instantánea, de fotografía que tiene tu poesía, ¿no? Y desde ese punto de vista, el así va el siglo, igual que el último, tiene precisamente el carácter de captar la realidad, pero con el elemento que ya lo dijo Johnny cuando intervino, que es tu pasión país, ¿no? Tu pasión país son noticias en positivo. Entonces tú tienes una capacidad de que aunque estás diciendo una cosa tremenda, dolorosa, fortísima, tú puedes de alguna manera sublimarlo en palabras y transformar la realidad con la palabra, ¿no? O sea, creo que es un elemento que apoya aún más eso que permanentemente haces y que yo admiro mucho, que es tus noticias en positivo, ¿no? Es conectarte, ok, ya hay algo, una realidad terrible, pero una vez que esa realidad es manejada o desde el sueño, desde el teatro, desde la poesía, cobra otro sentido, ¿no? Y entonces allí está la gran afirmación que creo que lo hace uno de los que habló sobre tu libro, que es que sí se puede escribir poesía después de Auschwitz. No solo se puede escribir, se debe escribir, ¿no? Porque de alguna manera nos anuncia la posibilidad del cambio, del mundo mejor, ¿no? Gracias, Inés, de verdad. Gracias a Inés, usted. ¿cómo se despide usted de Poetizando? Dios, no sé cómo despedirme, este Los encuentro ha chats, sido los chats, maravilloso. los Creo chats. que, ¿ah? Ya va, ya Que- va. Creo que a muchos de los escritores que les ha tocado pasar por este maravilloso encuentro de Poetizando, incluyéndome, perdemos también la perspectiva de que estamos sentados frente a dos psiquiatras. ¿Mm? La psiquiatra es ella, yo soy psicólogo. Bueno, el psicólogo y la psiquiatra, ¿no? Y creo que eso, oye, Así eres tú, Ana María. eso da una visión realmente apasionante sobre el tema, ¿no? Bueno, además de agradecerles, yo sintetizaría este paso por acá de esta manera, ¿no? Realmente me voy sorprendida
de descubrir a través de Ana María que el cuerpo en mí tiene más protagonismo del que quizás he estado buscándole en los últimos tiempos, cuando me asusta mucho el tema de la enfermedad, del deterioro, del asumir que te vas a poner viejo y que hay una cantidad de cosas que se manifiestan es a través de tu cuerpo y que significan la transformación, la madurez, el análisis y la visión de tus inquietudes de vida desde otra perspectiva. Entonces, como estoy últimamente en esos análisis, creo que me impactó mucho eso. Ratifico algo que dijiste también, Ana María, sí, es verdad. Hay en mí una gran timidez cuando mucha gente piensa que no es así y se ríe cuando dicen que yo soy tímida, y nadie Ajá. es capaz de imaginarse lo tímida que puedo llegar a ser. Y quizás por eso es la reflexión a la que hace mención mi querido Edgar cuando cita esa frase mía que dice que, bueno, que me escudo tras una armadura de palabras, ¿no? Y reencontrarme con Johnny, aunque siempre nos encontramos de una u otra manera, pero reencontrarme desde aquel recuerdo de Nueva Gente, cuando éramos prácticamente unos niños y estábamos experimentando en el teatro, experimentando en la poesía, experimentando en la dramaturgia, eh, y que ciertamente hoy en día, si volteamos la mirada hacia atrás, Johnny, nos damos cuenta que de allí saliste tú, de allí salió Gustavo Ott, ¿no? De allí salió tanta gente, no vamos a nombrarlos todos, pero tanta gente que ha sido valiosa en la dramaturgia del país. Entonces, bueno, yo creo que al final uno hace para encontrarse con uno mismo y poder tender redes que te permitan intercambiar con los demás. Así que les estoy muy agradecida. Qué Gracias, belleza reflexión tan eso. bella. Como vamos a ir a la parte que más disfruta Edgar y Ana María, que es leer los chats, pero yo voy a robarme uno de ellos, porque me parece que es el cierre perfecto, así como el broche de oro, que es lo que dice Luna Benítez. Ajá. A María, pues yo me Ahora, quería querida. cantar, yo sabía que tú le ibas a querer leer. Dice, así va el siglo, es un deslumbramiento dentro de la colección de Oscar Totman Poesía y también para la poesía documental, si se puede definir así. Luna, me lo quitaste de aquí, de la punta de la boca, de la lengua. Para mí me lleva a reafirmar que la poesía no tiene límites y creo que Inés ya sabía cómo componer, como es la música, sus acordes con la palabra poética. Bravo, Inés. Bravo, Luna. Bravo, Luna. Luna. Sí, Marshall, señor. s'il vous plaît. Hay mucha gente aquí que ha escrito, ¿no? Coromboto Renú, saludos a todos, agradecidas por este encuentro interesante, personal. Gracias, Inés, por compartir tu historia. María Ivonne Gómez, muy cercana, qué grato encuentro con Inés, dice Denise Armitano, bella poesía, gracias, Cultura Mundi. Johnny también le da las gracias a Denise. Estupendo poema sobre el suicidio, dice Cristian Dimitriades, estoy totalmente de acuerdo, por eso quise que lo leyera. Maite Navarro, la querida Maite, dice la poesía como un elemento que abre los ojos del ciudadano que pareciera hacerse insensible. Eso es parte de lo visionario que exhibe Inés, ¿verdad? Kira dice, excelente encuentro. Gisela Capelín, gracias a muchos años de admiración por la mirada extensa y a la vez inquisitiva de Inés. Un placer el contrapunteo con Johnny, Ana María y Edgar. Y Luna, bueno, también nos da las gracias y qué bueno empezar la semana poéticamente. ¿Qué tal? Lo leí todo. Bueno, yo les doy las gracias a todos los que nos han acompañado hoy y bueno, por supuesto, especialmente a mi editora que creyó en este poemario y que se ha encargado de cargarlo por allí, bajo del brazo, mostrándoselo a todo el mundo. Muy agradecida siempre, Luna. Bueno, gracias. Mejor editora no puedes tener. Así es.
Gracias a todos por acompañarnos y ya saben, próximo lunes tenemos un nuevo espacio de Poetizando con Rafael Castillo Zapata, El maestro el Castillo maestro. Zapata. El el maestro. árbol que crece torcido. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, Inés. Gracias a todos.